catastro multipropósito puede fortalecer financieramente el pequeño municipio, sobre todo aquellos municipios pobres en medio de la riqueza, como suele suceder en el Caribe colombiano, en el Magdalena Medio y en muchos otros lugares del país, porque el atraso en el avalúo lleva al empobrecimiento presupuestal, por tanto a la incapacidad institucional, cuando hay riqueza que queda privadamente beneficiada, sin que haya un tránsito de una parte de esa riqueza hacia lo público y hacia la solución de las necesidades públicas. El catastro multipropósito es un inventario de cada uno de los predios que tiene este país, formales e informales. Es el detalle de las características físicas, jurídicas y económicas de cada uno de esos predios. Cuando hablamos de las características físicas de esos predios, estamos hablando de tener claro cuáles son temas como el área, el uso, las características propias de cada uno de esos predios, tanto urbanos como rurales. Cuando hablamos del componente jurídico, estamos hablando de la relación que hay frente a la propiedad o a la tenencia de la tierra y del inmueble. Esto es lo que nos permite a nosotros saber cuáles son los derechos, los usos y las restricciones que tiene un predio. Tendremos un avance sustancial si se logra ejecutar esa partida presupuestal, si el Instituto Agustín Codazzi, que tiene problemas institucionales, logra dar el salto y entregarle a una porción grande del país catastro multipropósito. Este es un tema que es fundamental en la vida municipal. Es un catastro que nos permite efectivamente apuntarle a temas de seguridad jurídica, pero también a temas de identificación clara de estos inmuebles, dónde están ubicados, cómo están ubicados, cuáles son las características, para procesos de formalización, pero también para procesos de ordenamiento social de la propiedad, para ordenamiento del territorio, para desarrollar de una manera más efectiva. Es información para poder tomar las decisiones de Estado. Si no sabemos dónde están ubicados los predios, cuáles son las características de los predios, pues difícilmente vamos a poder tomar decisiones acertadas sobre el territorio. El catastro se convierte en multipropósito cuando efectivamente empieza a dar toda esta información para que otros puedan tomar mejores decisiones. Cuando entregamos esta información para que la Agencia Nacional de Tierras pueda hacer esos procesos de formalización de la propiedad y regularización de la propiedad. Sin el catastro, sin la ubicación, hoy no nos podemos mover. O ya usted abre cualquiera de estos aplicativos, Google Maps, Waze o cualquier otro tipo de estos instrumentos y tiene la información espacial detrás de él. Eso es lo que entrega el IGAC para este país. La información, entre otras, la geodésica. ¿Qué es eso de la geodesia? La ubicación de cada uno de los sitios y de los hitos. Coordenadas que usted tiene perfectamente claras para poder llegar a un sitio. Sin eso es imposible ya movernos, es decir, entrega la información geoespacial del territorio que se refleja también en la información catastral. Cuando hablamos entonces de multipropósito, estamos hablando de información del territorio para dar un mejor uso a ella y poder tomar decisiones mejor informadas. Si no tenemos la información geográfica, espacial y catastral de este país, no tendremos cómo construir sobre ella el resto de las coberturas de información. ¿Dónde construir un distrito de riego? Si usted no tiene esta información, no tiene sentido el distrito de riego. Tiene que tener esta información para saber efectivamente dónde va a estar ubicado, cuáles son las características, a quién va a beneficiar, etc. Vamos a construir un colegio. Pues ¿por qué el colegio se va a construir y dónde se va a construir? ¿En qué sitio se ubica? Hay que ponerle la información geográfica debajo para que usted pueda efectivamente definir dónde están los lotes, los predios, las unidades de construcción donde se puede eventualmente construir ese colegio, el uso del suelo, si se puede o no se puede construir ese tema, si es zona inundable o no es zona inundable, cuáles son los predios y las características de los predios alrededores que permiten identificar dónde están los niños para poder traerlos a este colegio, las vías para poderlos traer, etc. Insisto, sin esto no tiene sentido el desarrollo y la planeación territorial. Si usted no tiene esta información, no sabe efectivamente cuáles son esas zonas para mitigar en términos de degradación, por ejemplo, por aludes.
Si usted no sabe dónde están las montañas, cuáles son las pendientes de esas montañas, es decir, todo el tema de topografía, difícilmente va a poder mitigar o va a saber cuáles son los impactos que va a tener eso. Usted tiene una entidad que le entrega información a la unidad de riesgos para que pueda hacer todo el ciclo completo de su proceso, desde la mitigación hasta la atención, que ojalá se dé en menor medida, pero le entrega al Ministerio de Ambiente y a las corporaciones autónomas regionales información de dónde está el suelo productivo, de dónde no, cuál es el suelo a proteger, cuáles son los polígonos de esos suelos a proteger, dónde está, digamos, el arco de deforestación, cuáles son las características del arco de deforestación, le mide en la temporalidad si las políticas públicas que estamos implementando son o no son las adecuadas, si se está ampliando ese cerco, si se está disminuyendo ese cerco, si se mantiene el cerco, qué están haciendo en términos de degradación en algunas zonas, etcétera. Es importante tener ese monitoreo y ese monitoreo lo hace el IGAC a través de todo su ciclo de cadena de valor, de producción de información desde la base geográfica y desde la base catastral. El catastro tiene varios propósitos, pero acá lo más importante es que si nosotros no conocemos cuáles son los derechos, los usos y las restricciones, no se puede hacer una planeación. Si yo no sé para qué sirve o qué restricción tiene un predio específico, pues no sé para qué lo puedo usar, entonces no puedo planear cómo usarlo. Entonces es muy importante que se haga tener este conocimiento del país y del terreno. Lo que pasa es que en la mayoría del país hay una desactualización muy grande del catastro o no había llegado a todos los territorios. Entonces, para ponerle un ejemplo, ciudades que ahorita están actualizando el catastro y no lo actualizaban hace 20 años. Por ejemplo, eso se refleja directamente en el impuesto predial que pueden cobrar. Y eso le genera más ingresos a la ciudad o al municipio, y con eso el municipio tiene más posibilidad de invertir y de hacer cosas nuevas. Ese es uno de los usos del catastro, pero también hay otras ciudades o municipios que han crecido. Antes tenían en el ordenamiento territorial sectores que eran para uso agrícola, y hoy en día cuando uno va a ver, lo que pasa realmente es que la ciudad, la urbanización, la urbe ya llegó a ese territorio, ya está ahí. Entonces yo tengo que saber que ahí ya no hay un potrero, ahí ahora hay un edificio y hay un local comercial, y ese local comercial y ese edificio deberían pagar impuestos como el local comercial y como el edificio, y no como si estuviera una casa donde hay 3 vacas o un pequeño agricultor. Entonces todo eso nos ayuda a ir actualizando el cobro de impuestos, nos ayuda a ir actualizando la planeación, nos da insumo para saber hacia dónde se está desarrollando la ciudad, y sobre todo en este momento para nosotros es clave entender dónde se debe conservar y dónde debe haber reserva para temas ambientales, que es otro eje fundamental del plan de desarrollo de este gobierno. Y esto es uno de los detonantes de la reforma rural integral, es uno de los detonantes de poder hacer todos los temas ambientales que queremos hacer, es un detonante de poder hacer el desarrollo que estamos planeando. Entonces el catastro multipropósito es uno de los principales detonantes del cambio en Colombia. Con esa información, Planeación Nacional comienza a trabajar con todas las direcciones técnicas que nosotros tenemos acá. Digamos que por cada sector que hay en el país, acá hay una dirección técnica que trabaja con ese sector. Entonces la información de catastro nos da a nosotros muchos insumos para tomar decisiones de política pública. Entonces ahí viene el reto más importante para Planeación Nacional, y es con esa información y con todas las direcciones técnicas, ¿cómo hago para planear el desarrollo de ese territorio? En conjunto con las comunidades de esos territorios, en conjunto con los diferentes sectores, pero con esa información sentarse y decir para dónde debería ir ese territorio. Con la información que se cuenta, lo que nosotros hemos hecho en estos primeros meses ha sido trabajar con el IGAC para que el IGAC pueda mejorar sus procesos para poder cumplir con la meta que se ha trazado. Entonces esto ha sido un trabajo conjunto con el IGAC, con la Superintendencia de Notariado de Registro, con el Ministerio del Medio Ambiente, para poder mirar cuáles eran las trabas que había anteriormente, por qué no se había podido avanzar y qué podíamos hacer nosotros para solucionar esas trabas, qué necesitaba el IGAC para poder lograr esa meta y trabajar con ellos para ayudarles a llegar allá. Hay información que ya nos sirve a nosotros, por ejemplo, para todo el tema de fortalecimiento fiscal y de fortalecimiento de capacidades, porque una vez los municipios cuentan con el catastro multipropósito, es necesario que alguien los acompañe en cómo usar el catastro multipropósito para los diferentes usos. Para el impuesto predial, cómo cobrar el impuesto predial, cómo lo pueden subir, cómo lo van a utilizar, cómo se actualiza. Entonces lo que nosotros hacemos es, en estos municipios trabajamos con ellos para tener un fortalecimiento, para que ellos tengan las capacidades de darle todo el uso
al catastro multipropósito. ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo puede hacer? Y acompañarlos también muchas veces en las preguntas que tiene la ciudadanía y la comunidad sobre el uso que se le está dando al catastro multipropósito. Pero claramente hacemos un trabajo muy fuerte en campo. Nosotros no podemos abstraernos del trabajo en campo y eso es parte de lo que también hacemos. Permanentemente entran nuestras comisiones, nuestra gente técnica en nuestras 22 direcciones territoriales, también del nivel central, yendo a territorio, identificando este tema, con una cosa que ahora es muy importante en esta nueva visión, y es que no hacemos catastro para la gente, hacemos catastro con la gente. Y eso es un cambio fundamental, y es cómo hacemos efectivamente para empoderar a las comunidades, para empoderar a la ciudadanía, para que efectivamente aporten los temas de catastro. La idea es lograr esa meta histórica de hacer más de 100 municipios o de abrir y poner en vigencia entre este año y el otro más de 100 municipios en procesos de actualización. No olvidemos que llegar a ese 80% es llegar a cerca de 90 millones de hectáreas de este país. Es un tema muy importante y en eso estamos jugados para poder lograr esas tareas. Es decir, venimos paso a paso, trabajando de una manera consistente en tener la información, pero ir andando precisamente en la construcción de esa política pública de catastro multipropósito, del cumplimiento de los acuerdos que el presidente ha querido honrar de La Habana. Nosotros hemos tomado la decisión de hacer el catastro multipropósito. Es fundamental para la reforma agraria y, por tanto, para el cumplimiento de los acuerdos de paz. El punto 1 del acuerdo de paz con la FARC. Está escrito el catastro multipropósito en los acuerdos mismos. Los pocos municipios que ya lo han adelantado, creo que es el 9%, apenas lo adelantado por el pasado gobierno en esta materia, pero ahí donde se hizo, saltaron los niveles presupuestales del municipio. Indudablemente eso significa municipios más ricos, más poderosos, más eficaces, más vivos, municipios vivos. El florecimiento de la vida municipal tiene que ver, lo han dicho ustedes, con el dinero. No puede haber fortalecimiento del poder local sin presupuesto. El ciudadano, en el momento que quiera vender o que quiera comprar un terreno, el catastro multipropósito es lo que le permite saber que esa información está actualizada. Entonces sabe exactamente cuáles son los linderos, sabe exactamente cuál es el valor del predio, que entonces cuando se actualiza el catastro, pues se actualiza el valor del predio. Entonces, así como probablemente tendrá que pagar más impuestos, el valor del predio reconocido también es mucho mayor. Y también tiene entonces los linderos, tiene esto del valor y sabe qué usos o restricciones tiene. Porque muchas veces el que tiene el terreno no sabe que está sobre una zona de reserva forestal, o el que lo va a comprar no sabe que está sobre una zona de reserva forestal. Tener este conocimiento para poder tener un mercado de tierras abierto es muy importante. En la medida en que nosotros tengamos mejor información de todos los predios, podemos planear mejor, podemos saber qué es lo que más se ajusta a la realidad de esa región para llevar las políticas públicas, y también obviamente van a tener un mejor recurso recaudando impuestos. Y eso necesariamente se ve reflejado en lo que puede hacer el municipio por sus habitantes. Eso son obras, eso es progreso, eso es desarrollo. Entonces también desde el punto de vista individual es muy importante, pero pensemos en lo colectivo. Para el desarrollo del país y para lo colectivo, el catastro multipropósito es fundamental para desarrollarnos en los siguientes años. Claro, a la gente en general pues no le gusta pagar más impuestos. Grandes latifundios improductivos pues quisieran no pagarle impuestos al municipio, y resulta que el municipio se queda sin la capacidad de dar educación, de dar salud, etc. Hay una información. Hoy en día la información está dispersa o no está actualizada o no existe. Necesitamos que haya la información y que esté actualizada, que esa información llegue a un punto donde confluya y yo pueda consultarlo en un solo sitio. Yo puedo hacer la búsqueda de lo que pasa. Si yo busco un predio, en ese sitio donde yo busque el predio, me tiene que decir cuáles son los derechos, cuáles son las restricciones, cuáles son los usos. Entonces me dice ambientalmente en qué está, me dice si hay un territorio étnico, me dice la superintendencia el registro que tiene, lo actualiza.
un solo sitio donde esté toda la información disponible para tomar las decisiones. El catastro multipropósito es una fuente de eso. El sistema de administración del territorio es lo que hace globalmente eso, que es el SAT, que lo pusimos en el Plan Nacional de Desarrollo. El SAT es como eso donde confluye la información, donde se usa para tomar decisiones, para administrar el territorio, y el catastro es una fuente de ese sistema. Entonces, si yo voy a hacer la reforma rural, puedo ir al SAT y mirar en el SAT toda esta información, dentro de la cual está el catastro multipropósito. Entonces, lo que estamos haciendo es avanzando en mejorar las fuentes de información, que estén centralizadas y que estén a disposición para la toma de decisiones. El cómo es muy importante porque digamos que eso es parte de la perspectiva del cambio. Si nosotros queremos que esto evolucione de una manera efectiva y poder cumplir con los estándares, con la precisión que se requiere, pues parte de lo que venimos haciendo es modernizándonos precisamente en temas de tecnología. Usted lo anotaba ahora, claro que hay que hacer un trabajo de campo y hay que hacer un trabajo de campo muy importante, pero ese trabajo de campo tiene que ser muy inteligente. Tiene que estar detrás con una serie de nuevas prácticas que hoy ya el mercado y la tecnología nos da. Entonces, hoy la información satelital, por ejemplo, se convierte en un elemento fundamental. Ahí venimos trabajando con gobiernos que nos están ayudando a tener cada día mejor información de satélites, de las constelaciones de satélites, etcétera. Tenemos un avión que nos permite estar volando el territorio nacional también permanentemente para poder efectivamente tener esa información de detalle del territorio. Tenemos que identificar efectivamente dónde están los cambios, etcétera, pues eso se logra a través de este tipo de instrumentos. Por eso es tan importante tener otro tipo de apoyos de constelaciones muy importantes. El presidente Petro se ha movido en eso de una manera que usted no se imagina. Lo que estamos hablando con los coreanos, lo que venimos hablando con la NASA, lo que venimos hablando con el mismo América Latina para tratar de tener una constelación con Chile y otros países, ha sido un tema muy importante. Uno de los puntos de la reunión con la NASA es cómo hacemos para poder utilizar información satelital, que obviamente ellos son los magos en ese tema para poder hacer eso, pero lo que estamos haciendo, y la próxima semana viene una visita coreana, precisamente es que ellos también tienen una serie de satélites que nos permiten efectivamente avanzar en, digamos, usar esa tecnología para poder avanzar en estos temas. Uno de los temas, por ejemplo, que muestra ese ejercicio de modernidad es el laboratorio, es el centro de control y monitoreo geodésico que acabamos de montar. Pues nosotros hoy le estamos entregando al país la información geodésica detallada y en tiempo real de nuestro territorio. ¿Para qué sirve eso? Piensen en una obra de infraestructura. Ustedes ven permanentemente en las calles a técnicos, topógrafos con sus teodolitos mirando el tema de no sé qué. Pues esto es parte de ese ejercicio. ¿Cómo hacemos para entregarle desde el instituto la información detallada de cómo se está, digamos, comportando y dónde están los temas de coordenadas, etcétera? Esto facilita también la vida para nuestras obras de infraestructura de todo el país, tanto públicas como privadas. Eso es parte de lo que venimos haciendo en el Centro de Control Geodésico. Esto obviamente tiene una información de detalle, satelital, etcétera, que nos permite efectivamente con todo el detalle ver cuáles son, digamos que las coordenadas de cada uno de los puntos. El objetivo principal es administrar toda la información de geodesia. Geodesia tiene básicamente 5 grupos de trabajo: gravimetría, sistema de referencia, marco de referencia, nivelación, geomagnetismo, la isla de Fúquene, donde tomamos datos. Entonces, el centro de control se creó para poder compilar toda la información. Y aquí podemos ver cómo administramos las estaciones del IGAC, que son 96 a la fecha, y 105 que fueron aportadas por el Servicio Geológico Colombiano. Y en la fecha tenemos 5 de la empresa privada como Acueducto. Hay una cuestión que es muy sencilla, que es la topografía, que sí la maneja casi todo el mundo, ¿cierto? La topografía, pero la topografía se entiende que es para levantamientos de áreas pequeñas. La geodesia ya establece la medición y control de grandes extensiones de tierra, o sea, municipios, departamentos, países y todo el globo terráqueo. Eso quiere decir, es administrar información de grandes extensiones terrestres. Gravimetría es la determinación del valor de la gravedad en cada sitio de la Tierra. En el Instituto Geográfico y en la Dirección de Gestión de Información Geográfica trabajamos apoyando los procesos de catastro multipropósito, generando los insumos cartográficos, agrológicos y geográficos, base insumo para este proceso catastral. Al día de hoy,
Tenemos un cubrimiento y una generación de 12 millones de hectáreas con cubrimiento de insumos cartográficos a las escalas requeridas para las áreas rurales. En producción tenemos 7.400.000 hectáreas y a diciembre 2023 vamos a concluir con 9.524.000 hectáreas más, para lograr un total de cubrimiento de 128 municipios, 29 millones de hectáreas, lo que representa un 26% del cubrimiento del país, solo en el último año de trabajo. Cuando hablamos de centros poblados nos referimos a esas áreas que tienen una concentración de edificaciones adosadas, vecinas y que constituyen o bajo un comportamiento urbano. Allí se incluyen las cabeceras municipales de los municipios y centros poblados de diferentes categorías y áreas más pequeñas. El país se divide administrativamente en departamentos y los departamentos se dividen en municipios. Cada uno de los municipios obviamente está conformado por su área rural y dentro de ellos tenemos su cabecera municipal y varios centros poblados. Un municipio puede tener su cabecera municipal y muchos o varios centros poblados dentro de él. Lo que estamos viendo en este momento corresponde a la generación de insumos cartográficos a la fecha. La proyección de 1.125 centros poblados con cubrimiento de los municipios que estamos trabajando, ya hemos generado 488 y tenemos en producción 637 para lograr concluir la meta de esos 1.125. Si hablamos un poco de cuál es el avance en cubrimiento de cartografía a nivel nacional, podemos mencionar que a la fecha de hoy tenemos 52 millones de hectáreas con cubrimiento cartográfico del país, correspondiente a un 45,82%. Aquí solamente estamos incluyendo productos cartográficos que han sido generados con insumos tomados desde el año 2020 hacia acá, es decir, son insumos actualizados, elemento fundamental para los procesos de catastro multipropósito. Con esto lo que estamos haciendo es generando insumos más detallados e insumos actualizados. Para el cuatrenio se tiene un total de 660 municipios, 90,2 millones de hectáreas que corresponden al 81% de la extensión geográfica del país. Fundamentalmente, los 660 municipios objeto de la meta están directamente relacionados con los municipios de la Reforma Rural Integral, que se ubican en los departamentos de Córdoba, Sucre, Magdalena, Cesar, en la región de la Orinoquía, en todo lo que es Arauca, Casanare, en el Meta, también en la región suroccidental del país, en los departamentos de Nariño, de Cauca, en el corredor del Pacífico biogeográfico en Chocó, así como en la región de la Amazonía. Este gobierno va a entregar el 81% del área geográfica del país actualizado, correspondiente a 90,2 millones de hectáreas de las 114 millones de hectáreas del país. El IGAC se engrana de una manera adecuada, entregando información para múltiples fines, como hemos venido hablando. Uno de esos grandes usuarios es Planeación Nacional. El Plan de Desarrollo Colombia Potencia Mundial de la Vida tiene el elemento de la geografía como un eje transversal y no es gratis ese tema. Para Planeación Nacional es fundamental porque ellos tienen una responsabilidad fundamental dentro del plan de desarrollo, que es la administración de los sistemas de tierras, sistema de administración de tierra y del territorio. ¿Qué busca eso? Poder tomar mejores decisiones sobre este territorio, planear de una manera más efectiva el territorio, apuntarle a eso que también es uno de los ejes transformacionales de nuestro plan, que es el tema de convergencia territorial. Pues Planeación Nacional hace esto a partir de, en parte, la información que entrega el Instituto Geográfico Agustín Codazzi. Pero también son los líderes de la política pública de catastro multipropósito. Ellos dan los lineamientos generales de la política pública, hacia dónde deben darse, digamos, los primeros procesos de actualización, cuáles son los mecanismos que se deben tener para poder avanzar en estos temas de una manera más cualitativa y significativa. Ellos hacen parte de nuestro Consejo Directivo. Otra entidad muy importante dentro de este proceso es el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas, DANE, sector de estadísticas al cual hace parte el instituto. ¿Por qué? Porque allí se consolida la información del país, estadística y geoespacial.
Entonces, por eso es tan importante el DANE también como actor dentro de estos temas. Estos dos departamentos administrativos, digamos que son los que dan los lineamientos tanto en sistemas de información o en temas de información, como en los temas de planeación y hacia dónde debe ir la política pública de catastro multipropósito. Una vez se define por estas entidades cuáles son los municipios que se deben intervenir, cuáles son las prioridades, pues nosotros avanzamos en esta línea. El papel principal de Planeación Nacional en este proyecto es ayudarle al IGAC, a la Superintendencia de Notariado y Registro y a las demás personas que están trabajando en hacer el catastro multipropósito una realidad, ayudarles a que esto sea posible, ayudarles a destrabar las cosas que pueda haber, ayudarles a conseguir interlocutar con los diferentes sectores, ser un puente de comunicación y de articulación entre los sectores para que esto pueda salir. Acá hay varios sectores involucrados, el IGAC tiene un papel muy importante, pero está el Ministerio de Medio Ambiente, está la Superintendencia de Notariado y Registro, están los gobernadores, los alcaldes y están las comunidades. Entonces muchas veces el rol del DNP es ayudar a que todo esto pueda seguir y ayudarle a los diferentes actores para que puedan hacer su trabajo mejor. Además de esto, pues está el rol del DNP de orientador de las políticas públicas. Cuando nosotros pensamos ahorita en el plan de desarrollo que va a hacer de Colombia una potencia mundial de la vida y decimos que el ordenamiento del territorio alrededor del agua es lo principal es ordenar el territorio. Entonces, para ese ordenamiento una cosa fundamental es saber qué se puede hacer en el territorio, de quién es el territorio y para qué se puede utilizar el territorio. Con eso nosotros podemos comenzar a planear cuál va a ser el desarrollo de esa región y para qué se va a usar. En ese proceso en el que están de entrega de tierras o de compra y entrega de tierras, para poder comprar tengo que tener claro de quién es, qué usos tiene, qué restricción tiene, y para entregarla o titularla, pues eso es fundamental. Entonces esto es esencial para poder comprar y vender, pero también para saber yo para qué estoy comprando y vendiendo, yo qué voy a hacer en esa zona. Voy a hacer un desarrollo rural, ¿qué? ¿Van a cultivar qué? Y ahí pues viene un montón de temas adicionales que es, hay vías, no hay vías, por dónde va a salir, no va a salir, tienen plata, se les va a prestar plata, cómo hacen para acceder a la plata, se van a juntar todos y van a colaborar, entonces a eso detona muchas cosas. Y el catastro multipropósito me ayuda a mí a tomar esas decisiones. La vida municipal tiene que crecer presupuestalmente y el catastro multipropósito es un instrumento que creo es eficaz. Por tanto, ese salto hay que darlo.